Diego observaba desde la entrada de la fábrica, intentando pasar desapercibido. A pesar de ser el joven dueño de un imperio textil, le gustaba mantener un perfil bajo cuando visitaba las instalaciones de sus empresas. Puebla, con sus colores vibrantes y su energía contagiosa, era uno de los lugares que más le fascinaba. Las fábricas allí, especialmente aquella en la que estaba ahora, producían algunas de las mejores piezas que su marca de ropa había lanzado en los últimos años. Pero ese día no había ido solo para revisar la producción. Había escuchado sobre una empleada, Renata, una costurera cuyo talento y dedicación destacaban sobre las demás. Intrigado, decidió conocerla sin revelar quién era realmente. El bullicio de la fábrica resonaba en sus oídos. El zumbido de las máquinas de coser, el crujir de los tejidos siendo trabajados, y las conversaciones entre las trabajadoras mientras ejecutaban sus labores. Todo parecía funcionar como un reloj perfectamente calibrado, pero sus ojos se centraron en una mujer que destacaba entre la multitud. Renata, con sus hábiles manos, dominaba la máquina de coser con una destreza que casi parecía mágica. Sus movimientos eran precisos, y la pasión con la que trataba cada prenda no pasaba desapercibida. Diego se acercó lentamente, preguntándose cómo debía iniciar una conversación sin despertar sospechas. ¿Te puedo ayudar en algo?, dijo Renata de repente, levantando la vista mientras sostenía una prenda a medio terminar. Diego sonrió, intentando mantener la calma. Solo estaba mirando tu trabajo. Es impresionante. Renata lo miró con curiosidad. No parecía uno de los empleados regulars, pero tampoco lavaba el air de superioridad que solían tener los supervisors. Gracias, respondió Renata con una leve sonrisa antes de volver a su trabajo, sin darle mucha importancia a la conversación. Diego decidió arriesgarse un poco más. Soy nuevo aquí, vine a aprender un poco sobre el proceso, improvisó, fingiendo ser uno más de los trabajadores. Renata asintió, sin sospechar nada. Bueno, aquí todos aprendemos algo cada día, dijo mientras continuaba trabajando. La costura no solo es mi trabajo, es lo que me apasiona. Cada pieza tiene su propia historia. Diego quedó fascinado por la sencillez y humildad de su respuesta. Durante los siguientes minutos, observaría en silencio mientras Renata trabajaba, admirando no solo su habilidad, sino también su dedicación. Su disimulo funcionaba, o al menos eso pensaba él. Renata no parecía interesada en quién era él, solo en su trabajo. Al finalizar el día, Diego abandonó la fábrica, sintiéndose más intrigado que nunca. Había algo en Renata, en su forma de trabajar, en su pasión, que le hizo querer saber más. Pero también sabía que había cruzado una línea peligrosa. Estaba ocultando su identidad, algo que eventualmente podría causar problemas. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba a continuar con su farsa, al menos por un tiempo más. Mientras salía de la fábrica, Diego ya estaba planeando su regreso, decidido a conocer más de la mujer que lo había cautivado sin siquiera darse cuenta. Si ya estás intrigado por ver cómo se desarrolla esta historia, no olvides suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Así nos ayudas a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Renata era conocida en la fábrica no solo por su habilidad, sino por su pasión incansable. Para muchos, la costura era simplemente un trabajo, una manera de ganarse la vida, pero para Renata, era una forma de arte. Había aprendido a coser desde pequeña, mirando a su madre trabajar en un viejo taller de su barrio. Ahora, con los años de experiencia a sus espaldas, cada puntada que daba era un reflejo de su dedicación y amor por lo que hacía. Cada mañana, llegaba temprano a la fábrica, preparando su espacio de trabajo meticulosamente. Las telas que tocaba parecían cobrar vida en sus manos. Sabía cómo transformar un simple trozo de tela en una prenda que no solo vestía el cuerpo, sino que también contaba una historia. Esa mañana en particular, estaba concentrada en un vestido de seda que le había pedido el supervisor. Era un encargo especial para una nueva línea de ropa que la empresa planeaba lanzar. Mientras trabajaba, sentía una extraña presencia. El nuevo trabajador, Diego, había estado rondando su mesa durante los últimos días. No le había dado mucha importancia, pero no podía ignorar que su actitud era diferente. No parecía un empleado común. Tenía una forma de observarla que la hacía sentir curiosa, aunque no lo suficiente como para preguntar. Diego, por su parte, no podía evitar sentirse impresionado cada vez que la veía trabajar. Había visto a muchas personas talentosas en sus fábricas, pero Renata tenía algo más. No solo era habilidad técnica, era la pasión que ponía en cada prenda, algo que él rara vez encontraba en sus empleados. A medida que la observaba, intentaba encontrar la manera de acercarse más,
sin revelar aún su verdadera identidad. «Eres muy buena en lo que haces», comentó Diego un día, mientras observaba cómo Renata ajustaba los últimos detalles de una prenda. Renata levantó la vista, sorprendida por el comentario. No era común que los otros empleados se fijaran en su trabajo de esa manera. «Gracias», respondió, volviendo rápidamente a su costura. Diego notó la indiferencia en su respuesta, pero no se desanimó. «¿Siempre has trabajado en la costura?», preguntó, tratando de conocer más sobre ella. Renata hizo una pausa, pensando en su respuesta. «Desde que tengo memoria», dijo finalmente. «Mi madre era costurera, y yo aprendí de ella. Esto no es solo un trabajo para mí. Es mi vida». Diego se quedó en silencio por un momento, admirando no solo su dedicación, sino también la honestidad con la que hablaba. Había algo en Renata que lo hacía sentir más cercano, como si pudiera ver más allá de su fachada de empresario exitoso. «Debe ser difícil a veces», comentó Diego, intentando empatizar. «¿Cómo haces para mantenerte motivada?». Renata lo miró con una leve sonrisa. «Cuando haces algo que amas, no necesitas motivación extra. Simplemente te despiertas y lo haces porque te hace sentir viva». Diego asintió, sintiendo una conexión inesperada con sus palabras. Él también había comenzado su empresa con pasión, pero a medida que crecía su imperio, esa pasión a veces se perdía entre reuniones, números y decisiones empresariales. Ver a alguien como Renata, que todavía conservaba esa chispa, le recordaba por qué había empezado todo. Los días pasaron, y Diego continuó visitando la fábrica. Renata, aunque seguía sin saber quién era en realidad, comenzaba a sentirse cómoda con su presencia. A menudo intercambiaban palabras mientras trabajaban, y Diego la observaba con creciente admiración. Cada día aprendía algo nuevo sobre ella, sobre su vida, sus sueños y sus luchas. Y cuanto más la conocía, más difícil le resultaba mantener su secreto. Renata, por su parte, comenzaba a notar que había algo diferente en Diego. No era como los demás empleados. Tenía un aire de seguridad, pero también de humildad, como si estuviera observando el mundo desde una perspectiva diferente. Aunque no lo decía en voz alta, empezaba a preguntarse si había algo más en él de lo que aparentaba. La conexión entre ellos crecía, pero también lo hacía la culpa que Diego sentía por no haberle dicho la verdad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que aún no era el momento de revelarse. Necesitaba conocerla mejor, saber más sobre lo que la hacía tan especial antes de mostrarle su verdadera identidad. Diego estaba en su oficina, en el centro de Puebla, rodeado de pilas de papeles y correos electrónicos que esperaban su respuesta. Pero su mente no podía concentrarse en el trabajo. Desde que había conocido a Renata, no dejaba de pensar en ella. A medida que pasaban los días, la culpa por no haber revelado su verdadera identidad se hacía más fuerte. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la verdad, pero el miedo a cómo ella reaccionaría lo detenía. Sentado en su gran escritorio de caoba, Diego se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad bulliciosa. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podría mantener esta farsa? Él no era un hombre acostumbrado a mentir, pero algo en Renata lo había hecho actuar de una manera que no era propia de él. Quería conocerla por lo que ella era, sin las barreras que su posición social y su riqueza solían imponer en sus relaciones. El teléfono de su escritorio vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente, recordándole que tenía una reunión en menos de una hora. Suspirando, Diego tomó su chaqueta y salió de la oficina, intentando dejar de lado las preocupaciones sobre Renata, aunque sabía que sería imposible. En la fábrica, Renata seguía con su rutina habitual. Pero algo había cambiado en ella también. Diego, el supuesto nuevo empleado, había despertado algo en ella que no había sentido en mucho tiempo. No era solo su presencia física, había algo en su forma de hablar, en la manera en que la escuchaba, que la hacía sentir valorada. Sin embargo, había algo en el que no lograba descifrar. A veces, su actitud la hacía dudar. Parecía demasiado seguro, demasiado educado para ser simplemente un empleado más. Diego regresaba a la fábrica siempre que tenía tiempo libre. A pesar de sus dudas, seguía adelante con su plan de mantener su identidad en secreto un poco más. Cada día que pasaba con Renata lo hacía admirarla más. Su pasión, su dedicación, y sobre todo, su autenticidad eran cualidades que no encontraba fácilmente en las personas de su círculo social. A menudo, aquellos que lo rodeaban lo hacían por interés, por lo que él podía ofrecerles. Pero Renata, al no saber quién era realmente, lo trataba de manera genuina.
Una tarde, mientras caminaban por los pasillos de la fábrica, Diego se sintió tentado a confesar la verdad. Habían terminado de hablar sobre los nuevos diseños que Renata estaba preparando para un proyecto especial, y había una sensación de cercanía entre ellos. «Renata, hay algo que necesito decirte», comenzó, pero se detuvo al ver la sonrisa en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sin notar la tensión en su voz. Diego vaciló. No era el momento adecuado, o al menos, eso intentó convencerse. «Solo quería decirte que admiro mucho tu trabajo», dijo finalmente, evitando la verdad. Renata sonrió y le agradeció, pero en su interior, Diego sabía que había perdido una oportunidad. La mentira continuaba creciendo, y con cada día que pasaba, se hacía más difícil romper el silencio. Sabía que cuanto más tiempo esperara, peor sería la reacción de Renata cuando finalmente descubriera quién era él en realidad. En los días siguientes, Diego empezó a distanciarse un poco, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía que la situación estaba escapando de su control. La conexión entre ellos era real, pero ¿cómo podía continuar si estaba construida sobre una mentira? Se debatía entre seguir adelante o confesar de una vez por todas. Temía que, al revelar la verdad, Renata no solo se sintiera traicionada, sino que también se alejara para siempre. Mientras tanto, Renata comenzaba a notar el comportamiento extraño de Diego. Se preguntaba si algo había cambiado, si había hecho algo para alejarlo. Las dudas empezaban a sembrarse en su mente. ¿Quién era realmente este hombre que había aparecido de repente en su vida? Diego, por su parte, no podía seguir ignorando la realidad. Sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de su engaño, y esa idea lo atormentaba. A pesar de la creciente distancia que Diego había intentado imponer, la conexión entre él y Renata solo parecía fortalecerse. Ambos compartían momentos de conversación más largos. Sus charlas ahora iban más allá del trabajo. Renata, aunque aún desconfiada de algunas actitudes de Diego, se sentía cada vez más cómoda en su presencia. Había algo en el que la hacía querer confiar, aunque a veces esa sensación le resultara contradictoria. Diego, por otro lado, se encontraba cada vez más fascinado por Renata. Cada día que pasaba a su lado, descubría algo nuevo sobre ella, su resiliencia, su creatividad, su visión del mundo. La admiración que sentía solo aumentaba, y con ella, también lo hacía el peso de la culpa que lo acosaba constantemente. Una tarde, después de terminar su jornada en la fábrica, Diego sugirió que salieran a tomar un café en una pequeña cafetería local, ubicada en el centro de Puebla. Renata, aunque sorprendida por la invitación, aceptó. Era raro que ella aceptara salir con alguien del trabajo, pero había algo en Diego que la impulsaba a querer conocerlo mejor. El ambiente en la cafetería era cálido y acogedor. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor creaba una atmósfera relajante. Sentados en una mesa junto a una ventana, Diego y Renata comenzaron a hablar de sus vidas fuera del trabajo. Era la primera vez que se permitían compartir detalles más personales, y la conversación fluía con naturalidad. «Siempre he soñado con tener mi propia línea de ropa», confesó Renata, mientras daba un sorbo a su café. «Pero, claro, no es algo que pueda hacer sola. Se necesita mucho más que habilidad para coser». Diego, escuchando con atención, se sorprendió al descubrir que compartían un sueño similar. Aunque él ya había construido un imperio en la industria de la moda, en los últimos años había perdido un poco de esa pasión original que lo había impulsado. Sin embargo, Renata hablaba con tal fervor sobre su sueño que lo hacía recordar sus propios inicios. «¿Y qué te detiene?», preguntó Diego, genuinamente interesado en su respuesta. Renata se encogió de hombros. «Dinero, tiempo, contactos, ya sabes, las cosas de siempre». No soy alguien importante, solo una costurera en una fábrica. «Es difícil hacer que alguien note mi trabajo fuera de aquí». Diego la miró con seriedad. «Tienes mucho más talento de lo que crees, Renata. No deberías pensar que eres solo una costurera. Eres una artista». Renata sonrió ante el cumplido, pero se encogió un poco. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de elogios, y aunque le agradaba escuchar las palabras de Diego, había una pequeña duda en su interior. «Gracias, pero soy realista. Es un mundo muy competitivo». Diego sintió una punzada de frustración. Él sabía exactamente cómo funcionaba ese mundo, pero no podía revelarle que tenía los medios para ayudarla a cumplir ese sueño. Al menos, no todavía. Decidió no insistir, pero en su mente ya estaba comenzando a formar un plan. Sabía que Renata tenía el potencial de llegar muy lejos, y quería ser parte de su éxito.
Pasaron los días, y la relación entre ellos siguió evolucionando. A menudo compartían ideas sobre diseños, y Diego se daba cuenta de que Renata no solo era hábil con las manos, sino que también tenía una visión creativa impresionante. Ella veía la moda como una forma de expresión, como una forma de darle voz a quien la llevaba puesta. Sus diseños no eran solo ropa, eran historias contadas a través de telas, colores y texturas. Renata también comenzó a notar que, a pesar de lo misterioso que Diego podía ser en ocasiones, era alguien en quien podía confiar. O al menos, así lo sentía. Sin embargo, las dudas seguían presentes. Sabía que algo no cuadraba del todo en su historia, pero decidió no presionar. Estaba disfrutando de su compañía, y no quería arruinar lo que estaba floreciendo entre ellos. Una tarde, mientras caminaban juntos por las calles empedradas de Puebla, Renata decidió hacerle una pregunta que había estado rondando su mente. «Diego, ¿cómo es que un empleado como tú sabe tanto sobre moda?», preguntó, con una sonrisa traviesa, tratando de hacer que sonara casual. Diego sintió como su corazón se aceleraba por un momento. La pregunta lo había tomado desprevenido. Sabía que tarde o temprano llegaría este momento, pero aún no estaba preparado para enfrentarlo. Rápidamente, intentó improvisar una respuesta. «Bueno, he estado rodeado de esto por mucho tiempo. Me interesa el tema», dijo, esperando que su respuesta fuera suficiente. Renata lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero no insistió. Sin embargo, la sospecha se instaló más profundamente en su mente. Mientras caminaban de regreso, Diego no podía dejar de pensar en cómo cada vez era más difícil mantener la fachada. La conexión entre ellos crecía cada día, y él sabía que estaba construyendo algo sobre una base inestable. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, temía perder a Renata para siempre. Las semanas pasaron y, a pesar de la cercanía que habían desarrollado, Diego no lograba reunir el valor para contarle a Renata la verdad. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible, pero temía demasiado perderla. Sin embargo, como todo secreto, el suyo estaba destinado a salir a la luz tarde o temprano, y el momento llegó de una manera que él nunca esperó. Era una mañana como cualquier otra en la fábrica. Renata estaba inmersa en su trabajo, terminando un vestido que pronto sería parte de una nueva colección. Su concentración era absoluta, como siempre, hasta que escuchó un murmullo inusual entre los trabajadores. Levantó la cabeza y vio como todos parecían estar atentos a algo que sucedía en la entrada de la fábrica. Curiosa, dejó su trabajo y se acercó a ver qué estaba ocurriendo. Para su sorpresa, vio a un grupo de ejecutivos entrando en la fábrica, acompañados por el director general de la empresa. Diego estaba entre ellos, pero algo en la forma en que lo trataban llamó la atención de Renata. Se dirigían a él con respeto, incluso deferencia, algo que no era habitual entre los empleados. «¿Qué está pasando?», preguntó Renata a una compañera cercana, quien la miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «¿No lo sabías?», respondió la compañera en un susurro. «Él es Diego Salazar, el dueño de la empresa. Pensé que lo sabías». El mundo de Renata se sacudió en ese momento. Sintió como el aire a su alrededor se volvía pesado, y su corazón comenzó a latir rápidamente. Diego, el nuevo empleado, ¿era en realidad el dueño de toda la compañía? Su mente comenzó a buscar respuestas, recordando cada conversación, cada mirada, cada gesto. Todo comenzaba a encajar de una manera cruel. Sin pensarlo dos veces, Renata se dirigió rápidamente hacia Diego, quien en ese momento estaba charlando con uno de los ejecutivos. Cuando él la vio acercarse, el color de su rostro cambió. Sabía que el momento que tanto había temido había llegado. ¿Podemos hablar?, preguntó Renata, su tono frío y serio. Diego asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Se disculpó con sus compañeros de trabajo y siguió a Renata hasta un rincón apartado de la fábrica, donde podrían hablar sin interrupciones. El silencio entre ellos era abrumador. Renata lo miraba con una mezcla de furia y decepción. Diego, por su parte, no sabía por dónde empezar. «Renata, comenzó, pero ella lo interrumpió. «Todo este tiempo, ¿me has estado mintiendo?». Su voz temblaba, pero no por falta de control, sino por la ira contenida que sentía en ese momento. «¿Tú eres el dueño de la empresa y no me dijiste nada?». Diego bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Renata. «No fue mi intención lastimarte», dijo, su voz llena de remordimiento. «Quería conocerte por quién eres, sin que mi posición se interpusiera entre nosotros». Renata dio un paso atrás, incrédula.
¿Y pensaste que mentirme era la mejor forma de hacerlo? Replicó, su tono lleno de amargura. No puedo creer que hayas jugado conmigo de esta manera. No lo hice para jugar contigo, insistió Diego, desesperado por hacerla entender. Al principio, no sabía cómo acercarme a ti. Quería conocerte sin que pensaras en mí como el jefe, como el dueño de todo esto. Quería que me vieras como alguien normal, como un amigo. Renata lo miró con dureza, pero detrás de su enojo, también había tristeza. Había empezado a confiar en Diego, a sentir algo por él, y ahora todo parecía una mentira. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto?, preguntó, su voz más suave, pero cargada de dolor. Diego se acercó un paso, intentando desesperadamente salvar lo que quedaba entre ellos. Porque lo que siento por ti es real, Renata, dijo, su tono sincero. Sí, te mentí sobre quién soy, pero todo lo demás es cierto. Lo que hemos compartido, lo que hemos construido, eso no fue una mentira. Renata lo miró durante un largo momento, sus emociones en conflicto. Quería creerle, quería pensar que Diego estaba siendo sincero, pero la traición era demasiado reciente, demasiado profunda. No sé si puedo perdonarte por esto, Diego, dijo finalmente, con un tono de resignación. Lo que hiciste fue cruel. Diego bajó la cabeza, sabiendo que no había palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Lo entiendo, susurró, su voz quebrada. Pero no quiero perderte. Haré lo que sea para demostrarte que puedes confiar en mí. Renata no respondió de inmediato. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero en ese momento, lo único que sentía era la necesidad de alejarse. No puedo estar cerca de ti ahora, dijo, su voz temblorosa. Necesito tiempo. Diego asintió, respetando su decisión, aunque el dolor de perderla lo destrozaba por dentro. Renata se dio la vuelta y salió de la fábrica, dejando a Diego solo, abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Afuera, Renata sentía como las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negaba a llorar. No delante de todos. No ahora. Mientras caminaba por las calles de Puebla, su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había sucedido. Lo que más le dolía no era la mentira en sí, sino la conexión que había comenzado a desarrollar con Diego. Había empezado a confiar en él, a verlo como alguien diferente. Y ahora todo eso así había derrumbado. Renata caminó sin rumbo fijo por las calles de Puebla, intentando ordenar sus pensamientos. Las emociones estaban desbordadas dentro de ella, y aunque había intentado mantener la calma frente a Diego, ahora sentía el peso de todo lo que había pasado. Se detuvo frente a una pequeña plaza y se sentó en un banco, dejando que el bullicio de la ciudad a su alrededor la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente perdida. La traición de Diego no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Lo que la hería más no era solo la mentira sobre su identidad, sino que había comenzado a confiar en él, a verlo como alguien auténtico. Habían compartido momentos, conversaciones profundas, sueños, y ahora todo eso parecía teñido por la sombra de su engaño. A lo lejos, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar, marcando el paso del tiempo. Renata se perdió en sus recuerdos. ¿Cómo no había visto las señales? Quizás, en el fondo, siempre había sentido que Diego no era solo un empleado más. Su manera de hablar, la seguridad con la que manejaba ciertos temas, todo había sido una pista que ella eligió ignorar porque estaba disfrutando de su compañía. Sin embargo, lo que más la inquietaba ahora era una pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Lo que habían compartido era real? Porque a pesar de la mentira, Renata no podía negar que había algo genuino en la forma en que Diego la trataba, en cómo escuchaba cada palabra que ella decía, en el interés que mostraba por su trabajo y sus sueños. Al mismo tiempo, sentía una inmensa presión por las expectativas que se había puesto sobre ella misma. Había trabajado tan duro para ganarse el respeto de sus colegas, para convertirse en una costurera destacada, y ahora es esencia humillada por haber sido engañada por el propio dueño de la empresa. ¿Qué pensarían los demás si se enteraran? La idea la hizo estremecerse. Por otro lado, Diego no podía dejar de pensar en Renata. El peso de la culpa lo consumía. Desde el momento en que ella salió de la fábrica, había estado reviviendo la escena una y otra vez en su mente. Sabía que había cometido un error terrible, y que no había vuelta atrás. La única opción que tenía era aceptar las consecuencias y tratar de enmendar el daño, aunque no tenía la certeza de que Renata pudiera perdonarlo. De regreso en su oficina, Diego se encontró incapaz de concentrarse en cualquier cosa que no fuera ella.
Las llamadas de negocios y los correos electrónicos se apilaban sin respuesta. Todo parecía trivial comparado con el vacío que sentía en su interior. Su asistente entró al despacho en silencio, dejando una carpeta sobre su escritorio. Señor Salazar, las cifras del trimestre están listas. ¿Quiere revisarlas ahora? Diego, absorto en sus pensamientos, apenas levantó la vista. Más tarde, gracias. La asistente asintió y se retiró, cerrando la puerta detrás de ella. Diego dejó caer la cabeza entre sus manos, sintiendo que todo lo que había construido, tanto personal como profesionalmente, comenzaba a desmoronarse. Recordó las palabras de Renata, su mirada llena de decepción y dolor. Sabía que lo había lastimado profundamente, y eso era lo que más lo afectaba. No era solo el hecho de haber sido descubierto, sino el saber que había destrozado la confianza de la única persona que realmente lo había hecho sentir algo auténtico en mucho tiempo. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Renata merecía una explicación más sincera, más profunda. Había sido cobarde al no contar la verdad desde el principio, pero no había algo que podía hacer. Demostrar que estaba dispuesto a ganar su confianza de nuevo. Sabía que no sería fácil, y que Renata probablemente necesitaría tiempo para procesar todo lo que había pasado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Esa tarde, Diego llamó a su asistente para organizar una reunión en la que pondría en marcha un proyecto que había estado rondando en su mente durante los últimos días. Una nueva línea de ropa que llevaría el nombre de Renata al frente. Quería que su talento fuera reconocido, no solo dentro de la fábrica, sino a nivel internacional. Sabía que ella merecía mucho más de lo que la empresa había podido ofrecerle hasta ese momento. Por su parte, Renata seguía sumida en sus pensamientos. Había pasado la tarde tratando de distraerse, pero nada parecía funcionar. Se detuvo en una pequeña tienda de telas que solía frecuentar y, mientras recorría los pasillos, recordaba las conversaciones que había tenido con Diego sobre su sueño de crear su propia línea de ropa. No podía evitar preguntarse si todo lo que él le había dicho era una mentira más, o si realmente había algo de verdad en sus palabras. Finalmente, decidió regresar a casa y tomar una decisión. Necesitaba tiempo para pensar, pero también sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar a Diego de nuevo. El conflicto interno que sentía la estaba desgarrando. Por un lado, estaba la herida que la mentira había dejado, pero por otro, estaba la conexión real que había desarrollado con él, algo que no podía negar. Renata sabía que tenía que decidir si podría perdonar, no solo a Diego, sino también a sí misma por haberse permitido confiar en él. Era un desafío que iba mucho más allá de lo profesional. Era algo personal, algo profundo. Días después del incidente en la fábrica, Diego finalmente tomó la decisión de acercarse a Renata con una propuesta que esperaba fuera un primer paso hacia la reconciliación. Había pasado horas pensando en la mejor manera de mostrarle que estaba dispuesto a reparar el daño que había causado, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle con acciones que sus sentimientos eran reales y que valoraba tanto su talento como su confianza. Esa mañana, se presentó en la pequeña tienda de telas donde sabía que Renata solía pasar tiempo. Cuando la vio recorriendo los estantes, tomó un respiro profundo antes de acercarse. Renata, al verlo, mostró una mezcla de sorpresa y desconfianza. Estaba claro que aún no había procesado del todo lo que había sucedido entre ellos. Renata, por favor, ¿podemos hablar?, dijo Diego, con un tono calmado y sincero. Renata lo miró por un momento, sopesando sus palabras. Parte de ella quería alejarse, pero otra parte sentía curiosidad por lo que él tenía que decir. Está bien, pero no tengo mucho tiempo, respondió, cruzando los brazos mientras lo observaba con cautela. Diego asintió y, sin perder tiempo, comenzó a explicarle lo que había estado preparando. Sé que lo que hice estuvo mal, y no espero que me perdones de inmediato, dijo. Pero he estado pensando en lo que me contaste sobre tu sueño de crear tu propia línea de ropa, y quiero ayudarte a lograrlo. No porque sienta culpa, sino porque creo en ti y en tu talento. Renata arqueó una ceja, sin estar completamente convencida. ¿Y cómo esperas que eso cambie lo que hiciste? No lo espero, respondió Diego rápidamente. Pero quiero darte lo que mereces. Tu talento es algo que el mundo necesita ver, y estoy dispuesto a ponerte al frente de una nueva marca que llevaría tu nombre. Renata lo miró en silencio, sorprendida por la propuesta. Sin embargo, la desconfianza seguía siendo fuerte. Las palabras de Diego sonaban bonitas, pero ella no estaba segura de poder confiar en él, al menos no tan rápido. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente, con un tono escéptico.
¿Para limpiar tu conciencia? Diego negó con la cabeza. No, Renata. Esto no es sobre mí. Se trata de ti. Quiero que tengas la oportunidad de demostrar lo que eres capaz de hacer. Esta marca será tuya, y no espero nada a cambio. Solo quiero que consideres la posibilidad. Renata se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de tener su propia marca era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero no podía evitar sentir que Diego estaba intentando comprar su perdón. Sin embargo, había algo en su tono que parecía genuino, algo que le decía que él realmente creía en su talento. No sé qué decir, admitió Renata, sintiéndose abrumada por la situación. Es un gran ofrecimiento, pero no puedo aceptar sin más. Todavía no confío en ti. Diego asintió, aceptando sus palabras con humildad. Lo entiendo, dijo. No espero que confíes en mí ahora, y no espero que esto solucione todo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar para ganar tu confianza de nuevo. Y este es un primer paso. Renata bajó la mirada por un momento, luchando con las emociones encontradas dentro de ella. La propuesta de Diego era tentadora, pero no podía ignorar la herida que la mentira había dejado. Aún así, algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, Diego estaba siendo sincero. Y aunque le costara admitirlo, parte de ella seguía queriendo creer en él. No puedo darte una respuesta ahora, dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Diego. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Diego. Solo quería que superes que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que no todo fue una mentira. Con esas palabras, Diego se despidió, dándole a Renata el espacio que necesitaba. Sabía que no podía presionarla, que la decisión debía ser completamente suya. Pero también sabía que había plantado una semilla de posibilidad. Ahora, solo quedaba esperar. Renata, por su parte, dejó escapar un suspiro mientras lo veía alejarse. Sentía una mezcla de emociones que la abrumaba. La propuesta de Diego era un sueño hecho realidad, pero las cicatrices de la traición seguían presentes. ¿Podría realmente volver a confiar en él? ¿O estaba cometiendo un error al siquiera considerar su oferta? Esa noche, Renata se sentó frente a su máquina de coser, intentando distraerse con su trabajo. Pero su mente volvía una y otra vez a la conversación con Diego. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Y aunque la desconfianza seguía siendo fuerte, algo en su interior le decía que tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Renata pasó los días siguientes debatiéndose entre aceptar o no la oferta de Diego. Cada vez que pensaba en la propuesta, sentía una mezcla de emoción y temor. Por un lado, la idea de tener su propia marca de ropa, de ver su nombre en las etiquetas, era algo que había soñado desde hacía mucho tiempo. Pero por otro lado, la desconfianza hacia Diego seguía presente. ¿Cómo podía estar segura de que él no tenía otras intenciones, más allá de ayudarla? Una tarde, mientras trabajaba en su casa, Renata decidió que no podía seguir prolongando la incertidumbre. Sabía que necesitaba enfrentar a Diego nuevamente, pero esta vez con una postura más firme. Si iba a aceptar su propuesta, tendría que ser bajo sus propios términos. No estaba dispuesta a dejar que él controlara su futuro o su trabajo. Al día siguiente, pidió una reunión con Diego. Se encontraron en una pequeña oficina dentro de la fábrica, lejos de las miradas de los empleados. Diego estaba sentado, visiblemente ansioso, esperando la respuesta de Renata. He estado pensando en tu oferta, comenzó Renata, sin rodeos, y si voy a considerarla, quiero que quede claro que esto se hará bajo mis condiciones. Diego asintió rápidamente, mostrando su disposición a escucharla. Por supuesto, lo que tú digas, respondió. Renata tomó aire y continuó, sintiendo que finalmente recuperaba el control sobre la situación. Primero, quiero que todo sea completamente transparente. No quiero sorpresas ni secretos. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber que puedo confiar en ti, y la única manera de hacerlo es que todo sea claro desde el principio. Diego asintió nuevamente, sabiendo que este era el punto clave para ella. Lo entiendo, dijo, con un tono serio. Te prometo que no habrá más secretos. Todo será completamente transparente, como tú lo exiges. Además, añadió Renata, quiero tener el control creativo total sobre la marca. Esto será mi proyecto, mi visión. Tú puedes manejar la parte financiera y logística, pero las decisiones creativas serán completamente mías. Diego sonrió, aliviado al ver que Renata estaba comenzando a confiar en él, aunque de manera cautelosa.
Eso es exactamente lo que quiero, Renata. Quiero que este proyecto sea tuyo. Yo solo estaré para apoyarte en lo que necesites. Renata lo observó por un momento, intentando leer en sus ojos cualquier señal de engaño, pero lo que vio fue sinceridad. Aunque aún no estaba completamente convencida, sentía que Diego estaba dispuesto a hacer las cosas bien esta vez. Está bien, dijo finalmente. Acepto tu propuesta, pero si en algún momento siento que no estás cumpliendo con lo acordado, me retiraré del proyecto, sin excepciones. Tienes mi palabra, afirmó Diego, aliviado y agradecido por la decisión de Renata. Con ese acuerdo establecido, ambos comenzaron a planear los primeros pasos para lanzar la nueva marca de ropa. Renata no podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Estaba dando un gran salto, pero lo hacía bajo sus propios términos, y eso le daba cierta tranquilidad. Con el acuerdo establecido, Renata y Diego comenzaron a trabajar en su nuevo proyecto. Aunque la confianza entre ellos aún no estaba completamente restaurada, había un sentido de profesionalismo y respeto mutuo que los impulsaba a seguir adelante. La nueva marca, que llevaría el nombre de Renata, era un paso gigantesco tanto para ella como para la empresa, y ambos sabían que el éxito de esta colaboración dependería de la habilidad de Renata para liderar el proceso creativo y la capacidad de Diego para apoyar sus decisiones sin interferir. Desde el primer día, Renata asumió el control total sobre el diseño. Transformó una pequeña oficina de la fábrica en su estudio personal, donde seleccionaba telas, diseñaba patrones y experimentaba con nuevas técnicas. Tenía una libertad que nunca había tenido antes, y la aprovechaba al máximo. Diego, fiel a su palabra, se mantenía al margen en cuanto a las decisiones creativas, interviniendo solo cuando se trataba de cuestiones financieras o logísticas. Renata trabajaba con una intensidad renovada. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, lo que era capaz de hacer. Durante mucho tiempo, había estado limitada por las reglas y expectativas de la fábrica, pero ahora tenía el control total sobre el proceso. Podía ser audaz, innovadora, y crear las piezas que siempre había soñado. Un día, mientras Renata trabajaba en un nuevo diseño, Diego entró a su estudio con una propuesta. Aunque había mantenido su distancia en la mayor parte del proceso creativo, tenía una idea que creía que podría ayudar a impulsar la marca de Renata. He estado pensando en cómo lanzar la colección, dijo Diego, sosteniendo un portafolio lleno de bocetos y estrategias. Creo que deberíamos hacer algo diferente, algo que capture la atención de la industria desde el principio. Renata, aunque todavía un poco cautelosa, escuchó con atención. ¿Qué tienes en mente? Diego abrió el portafolio y le mostró una propuesta para un desfile exclusivo en una de las principales ciudades de la moda. La idea era lanzar la marca no solo en México, sino a nivel internacional, llevando los diseños de Renata a Nueva York o París. Sé que esto es ambicioso, pero creo que tu trabajo merece ser visto en los mejores escenarios del mundo, dijo Diego, con entusiasmo. No solo estamos creando ropa, estamos creando una nueva marca que representa autenticidad, pasión y creatividad. Y el mundo necesita ver eso. Renata se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Diego le proponía. La idea de llevar sus diseños a una plataforma internacional era algo que nunca había imaginado posible. Aunque el desafío era enorme, también lo era la oportunidad. Es una gran idea, dijo finalmente, pero necesitamos asegurarnos de que estamos listos. No quiero lanzar algo que no esté completamente perfecto. Estoy de acuerdo, respondió Diego. No tenemos prisa, lo importante es que cuando lo hagamos, sea con la mejor calidad. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a invertir lo que sea necesario para que esto sea un éxito. Renata sintió un destello de emoción al escuchar esas palabras. Sabía que el éxito de este proyecto dependía no solo de su habilidad, sino también de los recursos que Diego estaba dispuesto a proporcionar. Aún así, quería mantener el control sobre el ritmo del proyecto. Voy a necesitar más tiempo para perfeccionar algunos detalles, dijo, mientras examinaba los bocetos que había estado trabajando. Pero si realmente crees que podemos lograrlo, estoy dispuesta a intentarlo. Con ese compromiso, Renata y Diego comenzaron a planear el lanzamiento internacional de la nueva marca. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, Renata se sentía más motivada que nunca. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante años, y no pensaba desaprovecharla. A medida que pasaban las semanas, la relación entre ellos también comenzó a cambiar. Aunque todavía había una distancia emocional que ambos mantenían, el respeto profesional crecía cada día. Diego admiraba profundamente la dedicación y el talento de Renata,
y cada vez que veía uno de sus nuevos diseños, sentía que había tomado la decisión correcta al ofrecerle esta oportunidad. Renata, por su parte, empezaba a ver a Diego bajo una nueva luz. Aunque aún le costaba olvidar la traición inicial, estaba comenzando a apreciar su sinceridad y el apoyo incondicional que le ofrecía. Diego no solo había cumplido su palabra al darle el control creativo total, sino que también estaba invirtiendo tiempo, energía y recursos en asegurar que su proyecto fuera un éxito. Un día, mientras revisaban los últimos detalles para el lanzamiento de la marca, Renata se sorprendió a sí misma agradeciendo a Diego de una manera que no había hecho antes. «Quiero que sepas que realmente aprecio lo que estás haciendo por mí», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que al principio fue difícil confiar en ti, pero veo que estás comprometido con esto tanto como yo». Diego sonrió, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. «Siempre creí en ti, Renata», respondió. «Y no voy a detenerme hasta que el mundo vea lo que yo he visto desde el principio». Con esas palabras, Renata sintió que algo comenzaba a cambiar entre ellos. Aunque la confianza aún estaba en proceso de reconstrucción, algo en su relación profesional estaba floreciendo, y con ello, quizás algo más. Los preparativos para el lanzamiento de la nueva marca estaban en pleno apogeo. Renata trabajaba día y noche en los últimos detalles de la colección, perfeccionando cada prenda, asegurándose de que todo estuviera a la altura de su visión. Mientras tanto, Diego había organizado un evento de lanzamiento que captaría la atención de los medios de moda más influyentes. Decidieron que la primera colección se presentaría en Ciudad de México, una de las capitales de la moda emergentes en América Latina, con el objetivo de luego llevarla a Nueva York o París. A medida que la fecha del desfile se acercaba, la presión aumentaba. Renata sabía que este sería el momento decisivo para su carrera. No solo estaba lanzando una línea de ropa, estaba lanzando su nombre al mundo. Y aunque había trabajado en la industria textil durante años, esto era algo completamente nuevo para ella. Estaba emocionada, pero también nerviosa. Sabía que todo lo que había construido hasta ahora estaba en juego. Diego, por su parte, se mantuvo a su lado en todo momento, ofreciéndole su apoyo incondicional. Aunque el proyecto había comenzado como una forma de demostrar su sinceridad, ahora se había convertido en algo mucho más importante para él. El éxito de Renata era su éxito, y estaba decidido a asegurarse de que todo saliera perfecto. El día del desfile finalmente llegó. La sala estaba llena de críticos de moda, diseñadores y periodistas, todos expectantes por ver la nueva colección. Las luces se apagaron y, uno a uno, los modelos comenzaron a caminar por la pasarela, vistiendo las creaciones de Renata. Cada prenda era una obra maestra, una combinación de elegancia, creatividad y pasión que reflejaba no solo el talento de Renata, sino también su historia personal. El público quedó impresionado. Los murmullos de admiración llenaron la sala, y al final del desfile, los aplausos resonaron por todo el lugar. Renata, desde los bastidores, sintió una oleada de alivio y orgullo. Había logrado lo que siempre había soñado. Había mostrado al mundo de lo que era capaz, y lo había hecho bajo sus propios términos. Después del desfile, Renata fue llamada al escenario para recibir el reconocimiento del público. Con una sonrisa tímida, salió a la pasarela, saludando a la multitud que la aplaudía. Diego, observando desde un lado, no pudo evitar sentir una profunda admiración por ella. Renata no solo había demostrado su talento, sino que también había superado cada obstáculo que se le había presentado en el camino. Al final del evento, los medios de comunicación se acercaron rápidamente a Renata para entrevistarla. Le preguntaron sobre su inspiración, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre sus planes futuros. Aunque aún estaba abrumada por la emoción del momento, Renata respondió con calma, agradeciendo a todos los que habían creído en ella y apoyado su visión. «Este es solo el comienzo», dijo Renata, con una sonrisa confiada. «Tengo muchas más ideas que estoy deseando compartir con el mundo». Esa noche, después del desfile, Renata y Diego se encontraron en una pequeña terraza con vista a la ciudad, tomando un respiro después de todo el caos del evento. El ambiente era relajado, pero había una sensación de logro en el aire. «Lo lograste», dijo Diego, levantando su copa hacia Renata. «Sabía que podías hacerlo». Renata sonrió, sintiéndose más libre y realizada que nunca. «No hubiera sido posible sin tu apoyo», admitió. «Aunque al principio fue difícil, debo reconocer que has cumplido tu palabra». Diego la miró con seriedad, sabiendo que ese momento era más que solo un reconocimiento profesional. Había algo más profundo entre ellos, algo que había comenzado a florecer desde el momento en que Renata aceptó su oferta, a pesar de las dificultades iniciales.
Renata, siempre creí en ti, dijo suavemente. Desde el primer momento en que te vi trabajar en la fábrica, supe que tenías algo especial. Y no solo me refiero a tu talento. Es la persona que eres, la pasión que pones en todo lo que haces. Renata lo miró, sintiendo que las palabras de Diego eran genuinas. Aunque había sido un camino lleno de obstáculos, finalmente podía ver la sinceridad en sus ojos. Gracias, Diego, respondió. Este ha sido un viaje increíble, y aunque al principio tuve mis dudas, creo que todo lo que hemos pasado ha valido la pena. Diego sonrió, sabiendo que el camino hacia la reconstrucción de la confianza no había sido fácil, pero también entendiendo que ese era solo el comienzo de algo más profundo entre ellos. Con el desfile detrás de ellos y el éxito de la marca asegurado, Renata y Diego se enfrentaban ahora a una nueva realidad. Lo que había comenzado como un proyecto profesional había evolucionado en algo mucho más profundo. La relación entre ellos había pasado por una transformación significativa, y aunque ambos sabían que todavía quedaban cosas por resolver, había una sensación de optimismo en el aire. Los días siguientes al desfile estuvieron llenos de entrevistas, reuniones y planes para el futuro. La nueva marca de Renata había captado la atención de la industria de la moda, y las ofertas para colaboraciones internacionales comenzaron a llegar. Lo que antes parecía un sueño lejano ahora se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Renata sabía que tenía una oportunidad única frente a ella, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. En medio de todo el ajetreo, Diego seguía siendo su apoyo constante. Aunque había logrado ganarse parte de la confianza de Renata, él sabía que aún había espacio para que esa confianza se fortaleciera. Pero, en lugar de presionarla, decidió darle su espacio, sabiendo que el tiempo sería el mejor aliado en su relación. Una tarde, mientras estaban en la oficina, revisando los próximos pasos para la expansión de la marca, Renata decidió tocar un tema que había evitado hasta ese momento. «Diego, he estado pensando», dijo ella, sin levantar la vista de los papeles. «Después de todo lo que hemos pasado, creo que es justo que hablemos de lo que realmente significa esto para nosotros». Diego, sorprendido por el comentario, dejó de escribir y la miró. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. Renata tomó aire antes de continuar. «Sé que nuestra relación comenzó de una manera complicada. La mentira, la falta de confianza, todo eso nos puso a prueba desde el principio. Pero ahora que hemos logrado tanto juntos, creo que es hora de ser completamente sinceros el uno con el otro. No solo en el trabajo, sino también en lo personal». Diego asintió, sabiendo exactamente a lo que Renata se refería. Habían pasado por muchos altibajos, pero ahora estaban en un punto donde ambos se entendían mejor que nunca. «Tienes razón», respondió Diego. No ha sido un camino fácil, pero también creo que lo que hemos construido es real. No quiero que nada de lo que sucedió antes siga afectándonos. «Quiero que sigamos adelante, sin secretos, sin miedos». Renata lo miró, notando la sinceridad en su voz. «Yo también quiero eso», dijo ella. «Pero necesito que entiendas que, aunque estoy dispuesta a intentarlo, todavía me estoy recuperando de todo lo que pasó. Va a tomar tiempo». Diego asintió, respetando sus palabras. «Lo sé», dijo suavemente. «Y no te voy a presionar. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites, tanto en lo profesional como en lo personal». Renata sonrió, sintiéndose más aliviada después de haber aclarado las cosas. Sabía que el camino hacia una relación más sólida no sería fácil, pero también entendía que ya habían superado los mayores obstáculos. Ahora, con la confianza lentamente reconstruida, podían empezar a mirar hacia el futuro. En los meses siguientes, la nueva marca de Renata siguió creciendo a un ritmo increíble. Las colaboraciones internacionales que habían llegado tras el desfile empezaron a materializarse, y su nombre comenzó a resonar no solo en México, sino también en los principales mercados de moda del mundo. Diego se mantuvo como su socio y apoyo, pero nunca intentó interferir en su proceso creativo. Sabía que el éxito de Renata se debía a su propio talento y esfuerzo, y él estaba orgulloso de haber podido ayudarla a alcanzar sus sueños. Un día, mientras revisaban los números de ventas y discutían nuevos diseños, Diego le hizo una propuesta inesperada. «Renata, he estado pensando», dijo con una sonrisa. «Creo que ha llegado el momento de que llevemos la marca a París. La Semana de la Moda está a la vuelta de la esquina, y creo que tus diseños merecen estar ahí». Renata lo miró, sorprendida pero emocionada ante la idea. «¿Estás hablando en serio?», preguntó. La Semana de la Moda en París es uno de los escenarios más importantes del mundo. Eso sería enorme.
Diego asintió con determinación. Tienes el talento, tienes las ideas, y ahora tienes el respaldo. No veo ninguna razón por la que no debas estar ahí. Quiero que el mundo vea lo que yo he visto desde el primer día, que eres una diseñadora increíble, y que tu trabajo merece estar entre los mejores. Renata sintió una oleada de emoción. El futuro parecía lleno de posibilidades, y aunque sabía que quedaba mucho por hacer, también sabía que estaba lista para el desafío. Vamos a hacerlo, dijo con una sonrisa. París, allá vamos. Si disfrutaste de esta historia de perseverancia y éxito, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartirlo con tus amigos. No te pierdas las próximas historias que tenemos para ti.